Me da mucho gusto saludarte, Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, para como lo hacemos cotidianamente, cada vez que sacas un estudio, que lo compartas con la audiencia de aquí de TVD, Sergio. Y hoy, ayer publicaron ustedes en México Elige el Estudio Nacional de Opinión Pública. ¿Cuáles son los datos que destacarías de este estudio, Sergio? ¿Qué tal, Soledad? Muchas gracias por el espacio. Pues fíjate, mira, hay algunas cosas a destacar en el estudio de este mes que fue levantado entre el 9 y el 11 de marzo a 7,809 mexicanos en todo el país. El primero es aquel que ya nos indica una estabilidad muy marcada en la aprobación del presidente López Obrador, que ya se ha prácticamente estancado entre el 60 y el 62% de aprobación, teniendo este mes un ligero descenso, muy ligero, prácticamente no marcable, del 61.1% de aprobación en el país. Mantiene desde el mes de prácticamente septiembre una estabilidad entre el 60% prácticamente promedio de aprobación en el país, lo cual no es un dato, digamos, despreciable, pero, está muy plano su aprobación durante estos meses, no afectando, por ejemplo, el tema de Tesla, que sí, de alguna forma benefició mucho al gobernador Samuel García de Nuevo León, pero no así al presidente López Obrador, o incluso el tema de García Luna, que ha sido un tema preponderante durante estos meses, no ha beneficiado, como en otras ocasiones sí se venía beneficiando el presidente López Obrador, en este tipo de noticias que le ayudaban a él a, de alguna forma, aumentar su popularidad o aprobación. Por ejemplo, en el caso de García Luna, hicimos una pregunta muy específica sobre si los mexicanos consideraban que él era culpable de este asunto, y el 83% de los mexicanos, el 84% dijeron que sí, es culpable de participar en una organización criminal, y ante la pregunta de que si García Luna debería o no convertirse en testigo protegido, que ya es algo que el día de ayer se definió como una noticia de bastante relevancia en el día, pues el 44.6% de los entrevistados, es decir, el 45%, casi una mayoría, dice que sí debería de ser testigo protegido, lo cual de alguna forma nos lleva a que la gente, una, está enterada del caso, y dos, de alguna forma quieren saber un poco más de lo que está detrás del asunto de García Luna. Sergio, me llama la atención cómo sigue apareciendo el tema de la corrupción como el señalado por tus entrevistados como de los más altos o mayores, que reprueban definitivamente. Por un lado, la corrupción en este gobierno que llega con la bandera de combatir la corrupción y todos los días dice que lo hace. No sé, tú eres el experto en estos estudios, en estos números. ¿Es normal? ¿Son normales esos números? Pues bueno, no era normal para el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Él inicia con el tema de la corrupción, estamos hace 4 años, casi en cuarto lugar como problema país, es decir, cuando entra el presidente López Obrador con un discurso básicamente que lo machacó mucho en campaña, que iba a ir en contra de los corruptos, que iba a combatir la corrupción, la gente le da ese voto de confianza. Hoy, a 4 años, 3 meses casi de su entrada a gobierno, el 26% de los mexicanos tienen la percepción de que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Es decir, se encuentra en un segundo lugar después de el tema de seguridad pública, que tiene casi el 40% de percepción de problema país. Así es pues como durante 4 años se ha ido desgastando el tema de la corrupción en el país, y lo más curioso es de que pues básicamente el presidente sigue manteniendo una buena aprobación, pero al momento en que preguntamos si hay o no corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 61% de los entrevistados, con un 2% de incremento este mes, dice que sí hay corrupción. Y en la encuesta podemos ver un listado ya de el gabinete entre quién consideran el más corrupto al menos corrupto, y pues desgraciadamente en primer lugar se encuentra una sonorense, que es Ana Gabriela Guevara, que es la encargada de la Comisión del Deporte en México, con un 72%
de percepción de que es uno de los más corruptos del país. Pues lamentable, sin duda. Luego aparece también entre los primeros problemas, o el principal problema que viven las familias, el alto costo de la vida y los bajos salarios, Sergio. También la crisis, la situación económica, pues está cada vez registrándose con mayor contundencia, ¿no? Es correcto. En la cuestión, ya con la pregunta de cuál es el principal problema de su familia, el primerísimo lugar, es decir, el 45%, con un incremento de 3 puntos porcentuales este mes, es el tema económico. Es decir, ya la cuesta de enero no ha sido superada, sino se está agravando. Los principales temas en cuanto a economía, tenemos el alto costo de la vida, los bajos salarios y, ojo, el desempleo, que hoy lo tenemos en un 7.5% con respecto a la percepción de problema en tu familia, cuando hace 6 meses estaba en el 2%, es decir, en 6 meses ha crecido un 5% el tema del desempleo. Esto de alguna forma viene a agravarse con los temas, ahora sí, económicos, aunque habían echado las campanas al vuelo en el gobierno federal por el descenso del precio del dólar. Hoy volvemos a un rebote fuerte por los temas económicos de Estados Unidos y una vez podemos constatar más que el tema del dólar no es un tema que le compete al gobierno de México, sino es un tema de cuestiones internacionales, ¿no? Finalmente te preguntaría, Sergio, en la evaluación que hace México Elige de los gobernantes, ¿cómo le va al gobernador Durazo? Bueno, el gobernador Alfonso Durazo tiene un ligero incremento este mes en su aprobación, pasó de estar en el 9º lugar que estuvo en el mes pasado al 6º, subió 3 lugares, hoy está con 69.8% de aprobación en el Estado, casi 4 puntos adicionales del mes pasado. Yo creo mucho eso tiene que ver con el tema de los anuncios de la planta solar en Peñasco y el dinamismo que de alguna forma se ha visto en esos temas en los medios durante estas semanas. Está dentro de los 10 principales gobernadores del país. El principal, el mejor evaluado es Mauricio Curi con el 74% de aprobación en su estado. El peor evaluado es David Monreal de Zacatecas con 24, ahí podemos ver el espacio que hay entre un gobernador y otro, y el que sorprende de nuevo, lo digo en este mes, es Samuel García, gobernador de Nuevo León, que sube 11 lugares, de estar en el lugar número 23 al 12, y la aprobación en su estado subió 12 puntos porcentuales para situarlo él en el 64% de aprobación en su estado de Nuevo León. Bien. ¿Dónde podemos consultar el estudio de manera detallada, Sergio? Claro que sí, el estudio consta más de 100 páginas con mucha información, tanto también lo de gobierno como lo político rumbo al 2024, y preguntas varias como por ejemplo si está México preparado para una mujer como presidenta. Esto lo pueden ver en mexicoelige.com o a través de nuestras redes sociales, MX Elige en Twitter. ¿Y qué te contestaron a esta última pregunta? Bueno, es sorprendente porque pensaríamos que en un país como México, donde el machismo pues vaya, es muy marcado, prácticamente pues un 80% de los mexicanos dicen que no habría problema con la cuestión de una mujer como presidenta. Así es. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Soledad. Un saludo.